Auspicia este espacio. Vos que cuidás a tus hijos, ¿pensaste que en las paredes de tu casa viven virus y bacterias? Pintalas con Vidaqué, con nanotecnología antimicrobiana que protege tu salud. Vidaqué es de pinturas Aike. Hay que pintar con Aike. ¿Necesitas un cambio? ¿Querés modificar algo en tu vida? Podemos ayudarte. Somos un equipo de counseling. Podés contar con nosotros. Llámanos al 4774-6877. No lo olvides. 4774-6877. Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro. ¿Querés ayudar a los demás? Estudia Counseling. Vení a Olos Capital, la capital del counseling. Visita nuestro sitio web www.oloscapital.com.ar o llamanos al 4775-3622 o al 4775-3638 www.oloscapital.com.ar. Desde ahora y hasta las 15, estamos en Contacto. Guillermo García Arias te invita a reflexionar sobre la vida cotidiana desde otra mirada. En Contacto, una mirada humana sobre la vida y la actualidad. Por Symphony 91.3. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida una vez más a este programa en contacto entre ustedes y nosotros, entre vos y yo, entre Sergio Fuster y Guillermo García Arias, entre Guillermo García Arias y Sergio Fuster. Tengo como siempre a mi izquierda a Santiago Caserli en la operación técnica y a mi derecha la barranca de San Isidro que me lleva hasta la Catedral de San Isidro. Bueno, y el otro día nos llegó tarde un mensaje de Daniela Fernández que nos decía: siempre caen en lo mismo, se resisten, es una nueva era, que obviamente si se sigue pensando desde otra ustedes no lo van a entender. Y queríamos arrancar con Sergio redondeando esta idea que estuvimos discurriendo el programa pasado, y tiene que ver con que algo que ni Sergio ni yo estamos dispuestos a claudicar, que es en la revolución moral. Nosotros no estamos dispuestos... La relatividad moral. La claro. relatividad moral. Más allá de dónde miremos la realidad, nosotros no vamos a ceder en lo moral, porque acá se trata de lo moral, y lo moral es tal vez lo que hace que los demás actúan como actúan, que cada uno actúe como actúa, ¿no? Pero aparte, a ver, es cierto que a veces uno, mirar la época en la cual vive es difícil, y a veces uno no entiende las nuevas generaciones, pero a ver, ¿qué es lo que tenemos que aceptar? Que se vote a un sujeto como el que se ha votado, me hablo de Milei. ¿Eso tenemos que aceptar simplemente porque no entendemos a otras generaciones? A ver, ¿quién lo va a padecer a Milei? ¿Ellos? No, también nosotros. También nosotros. Entonces, a ver, podemos relativizar muchas cosas, pero no podemos relativizar lo moral, no podemos relativizar tampoco el sentido común. A ver si nos despertamos, porque... Redondo, Sergio, hemos completado lo que nos faltaba de esos minutos que nos faltaron de la semana pasada, y hoy quiero arrancar, primer lunes de septiembre, quiero arrancar con algo por demás llamativo, nuevo. Esto sí es totalmente nuevo, nunca antes hemos hablado de algo como lo que vamos a hablar ahora. Hace un par de meses, Dylan Stone Miller se embarcó en un viaje de casi 50 kilómetros para ver a algunos de sus 96 hijos biológicos. Desde donde se lo mire, tanto emocional como logísticamente, se trata de una situación complicada para los niños, sus familias y el propio Dylan,
un prolífico donante de esperma de 32 años. Su viaje rutero es parte de una odisea más larga. Dylan quiere entender qué lugar puede ocupar en las vidas de los niños y las niñas que engendró en ausencia. Vamos a hacer un poco de historia. Los padres de Dylan se divorciaron cuando él tenía 14 años. Dylan y su hermana, 4 años menor, pasaban una semana con su padre y una semana con su madre, que era profesora de historia del arte indígena americano en la Universidad Emory en Atlanta, Estados Unidos. Dylan cuenta que cuando tenía 19 años, una chica con la que salía le informó que estaba embarazada. Había decidido tener el bebé, pero después cambió de opinión. Yo ya me había empezado a mentalizar para convertirme en padre. Tenía una imagen de lo que significaba traer vida al mundo, recuerda. La decisión de aquella mujer le dejó un sentimiento de pérdida que nunca se fue. 9 meses después, cuando estudiaba psicología en la Universidad Estatal de Georgia, Dylan fue arrestado por beber alcohol siendo menor de edad. Sus padres le dijeron que se pagara él mismo su abogado. Su compañero de cuarto en la universidad le contó sobre lo que ganaba como donante en el banco de esperma Xitex. La oportunidad se presentó durante una tormenta perfecta de necesidad económica y situación personal, señala Dylan. El banco de esperma Xitex informa que monitorea la distribución geográfica de los niños nacidos de un donante común, de acuerdo con los actuales lineamientos de la industria. El plan de viaje de Dylan era visitar a 14 de sus hijos biológicos y se reservó la mayor cantidad de tiempo para Harper y Harlow. Llegó a ver a las niñas el 10 de julio y se alquiló un Airbnb cerca de su casa. Se quedó a cuidarlas y las madres de las niñas hasta tuvieron una noche libre para salir solas. Esa noche les preparó ravioles, pero al parecer a Harper no le gustaron. Antes de dormir las ayudó a cepillarse los dientes y les leyó un cuento. Volvemos para adelante. Todo empezó hace 3 años cuando vio por primera vez la foto de uno de sus hijos biológicos en una pequeñita llamada Harper, que tenía sus mismos ojos azules y el cabello rubio y enrulado de su hermana. Dylan recuerda sus lágrimas y un inesperado sentimiento de filiación. Lo veo como mi primer hijo, afirma Dylan, que la conoció cuando Harper tenía 3 años y decidió que quería vincularse con la mayor cantidad posible de sus hijos. Dejó su trabajo como ingeniero de software y financió la búsqueda con sus ahorros. Hasta ahora Dylan ha conocido a 25 de sus vástagos. Pero como el rastreo de la progenie de los donantes no siempre es confiable, en la realidad nunca sabré con certeza cuántos hijos tengo en realidad, dice. La misión que se impuso Dylan tiene un nacimiento accidental en sí mismo, fruto de la unión imprevista de la fecundación in vitro, internet y el abaratamiento de los exámenes de ADN. Bueno, no voy a leer toda la nota, pero es interesante esto, cómo un muchacho actualmente de 32 años tiene por lo menos registrados a 96 hijos de él en función de ser donante de esperma y de haber recibido dinero por eso. Es una historia totalmente contemporánea, totalmente posmoderna o post-postmoderna, y que habla de un procedimiento que es recontra habitual, donar esperma para el nacimiento de hijos que son tuyos y no son tuyos. Sí, bueno, no sé. Lo sorprendía. Podría a ser Sergio. un partido político, ¿no? Con sus hijos. Claro, podría ser una sociedad nueva. Sí, lo que pasa es que vos viste que, bueno, hay una confidencialidad, en este caso por una razón que no termino de entender. Él conoció a una y después empezó a seguir el tema y los encontró, pero estas cosas se trabajan con mucha confidencialidad por los terribles despelotes que pueden ocasionar. Si él se presenta en cada caso. ¿Qué vínculo tendría ahora? O sea, ¿cuál es el vínculo? No, ninguno. Claro, son extraños. Sí, son extraños y de alguna manera es una pseudo locura que le agarró a él, Claro. porque en definitiva los padres que están físicamente conviviendo con el hijo producto de su esperma no son él, ni tienen nada que ver con él, sí biológicamente. Claro. Pero es una noticia que me llamó la atención, ¿no?
Sí, sí, es una extraña manera de buscar un sentido a la vida, ¿no? Espero que no tenga que mantenerlos, porque ahí se le va a complicar. Así que bueno, empezamos la semana pasada y venimos programa tras programa hablando de cuestiones que le dan sentido a nuestra vida, que le dan sentido a esta manera tan particular de transitar la existencia en este planeta Tierra y en este lugar llamado Argentina. Entonces hemos decidido seguir por el lado de la espiritualidad, hemos seguido por el lado de los valores o satisfacer la curiosidad que tiene el adquirir conocimiento. Y bueno, le tocó hoy un poquito para arrancar en esta primera media hora, en estos primeros minutos de programa, luego de Dylan y de lo que hablamos sobre Daniela, una breve presentación del budismo, ¿no? Esta corriente espiritual que en una ficha que tengo acá adelante también se lo llama religiosidad, una religión. Yo lo tengo muy claro que es un camino espiritual, no es una religión, porque Buda, Siddhartha Gautama, convertido en el iluminado, en el Buda, no es considerado generalmente como una deidad, pero en esta publicación que traje hoy lo nombra como religión y como espiritualidad. ¿Y para qué lo tengo al Wikipedia, Google y ChatGPT hecho persona, con la forma de un ser humano, Sergio Fuster con su barba, que es todo eso y mucho más delante mío, para que me cuente un poco? Siddhartha Gautama era un príncipe del norte de la India, que vivía en el medio de riquezas, con muchas esposas, padres, muchos lujos, y de pronto un día mira por la ventana y ve a un viejo que le cuesta caminar, ve a dos hombres que llevan en una camilla a un enfermo, y ve a una persona que estaba muerta. Y al ver a un muerto, a un enfermo y a un viejo, se conmueve, y producto de esta conmoción tan profunda que le genera, le estoy haciendo el preámbulo al maestro, porque ahora viene el maestro, que se tranquilo. Usted que lo están esperando a Sergio, espere que yo lo estoy haciendo de telonero de Sergio. Soy el telonero de Calamaro. Y entonces decide abandonar todas esas riquezas, todos esos placeres, y se monta en un elefante, abandona a sus esposas, a su familia, y se va a meditar durante unos cuantos años para encontrar una solución a ese sufrimiento que le ocasionó la vejez, la enfermedad y la muerte. Sergio Fuster. Sí, después, si querés, en el segundo bloque hablamos un poquito de religión y espiritualidad, porque son dos términos después lo complicados y que dan lugar a muchos equívocos. Pero lo que vos planteabas es una tradición escrita en el Buda Charita, que es un texto del siglo II de la era cristiana, donde cuenta la agiografía de Buda, la vida santa de Buda, ¿no? O de Siddhartha Gautama, que, bueno, sí, aparentemente tuvo una crisis existencial. Según cuenta la leyenda, la crisis existencial la tiene cuando él ve nacer a su hijo, su primer hijo, y ahí se pregunta para qué venimos al mundo. Y como los sabios del palacio no pudieron respondérselo, es por eso que se escapa a escondidas del padre, va por lo que eran las ciudades de la India en ese tiempo, y ve justamente estos personajes de la vida cotidiana que vos mencionabas recién, ¿no? El hombre enfermo, el hombre viejo y el hombre muerto, y el hombre santo. Entonces se pregunta, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, esto es dolor, esto es sufrimiento. Ahora la pregunta es, ¿para qué nacemos? ¿Para enfermarnos, para envejecer, para morir? ¿Para qué? ¿Hay alguna salida, hay algún escape al dolor? Bueno, esta es la pregunta, ¿no?, que se plantea, en realidad se plantea en las tradiciones de la India, es decir, escapar al sufrimiento humano. ¿Por qué existe el sufrimiento humano si nosotros somos esencialmente divinos? No es una pregunta menor. No es una pregunta menor. Porque si Dios no existe, bueno, se entiende que haya sufrimiento, pero ahora, si somos divinos, somos de la esencia divina, somos Atman, a imagen y semejanza de Dios, diría el judeocristianismo, pero ellos son Atman, un Jivatman, son Dios, son una esencia del absoluto.
Ahora, ¿por qué sufro? ¿Por qué envejezco? ¿Por qué muero? ¿Por qué? ¿No? Entonces, esa es la pregunta básica del contexto indio, que en el budismo se llevó casi a un dogma, es decir, al escape del dolor. El escape del dolor, según el budismo, no se da ni por los placeres, ni por la renuncia, ni por el intelecto, sino que se da justamente por encontrar eso dentro de uno mismo. Es lo que ellos llaman el camino al nirvana. ¿Qué es eso dentro de uno mismo? Encontrar la verdad en uno mismo. En Claro, uno. no encontrarlo en un maestro, o no encontrarlo en una tradición, ni en un texto, sino encontrarlo en uno. La verdad en uno, ¿no? Es como plantea el budismo ya de sus orígenes. Que en realidad eso, digamos, fue solo para Buda, porque después los demás, los budistas, lo siguieron a Buda y es lo mismo. Claro, de alguna manera él se convirtió en el iluminado, el Buda, cuando él, después de meditar 6 años, eran... 12 años fue en busca de la espiritualidad, pero meditó 7 días, según el mito. Los últimos 3 días se ilumina. O sea, debajo de la gran cobra. Del árbol. Del árbol. De la cruz. El Bodhi Tree que yo vi Sí, el árbol Bodhi, claro. en Bodh Gaya. Sí. El árbol Bodhi, que teóricamente el que yo vi es retoño de retoño de retoño de Claro. retoño de hace 2500 años. Claro. Y entonces él accede a ¿qué? A las 4 nobles verdades. Claro, el primero tiene una lucha con un demonio, que es el demonio del amor y de la guerra, que en realidad es una metáfora de la mente, que intenta distraerlo de su meditación. Bueno, él lo vence a este demonio y ahí descubre la cadena de causas. El budismo nace en India de la clase guerrera, pero nace como una contrarreacción al poder brahmánico. En realidad el budismo es una reacción de poder. ¿Por qué? Porque el monopolio de lo sagrado lo tenían los brahmanes. Los brahmanes, la casta más elevada. Claro, y los guerreros O sea, no. los padres, la familia de Siddhartha Gautama eran brahmanes. No, eran guerreros. Eran guerreros. Eran sátrias. Ajá. Entonces, el budismo es una religión, y ahora podemos discutir el término, vago, pero que nace para, de alguna manera, disputar el poder de lo sagrado de los brahmanes. Los brahmanes dicen, hay Dios, Atman, y ese Dios está en nosotros, Atman Brahman. Entonces Buda dice, no hay ni Dios ni yo interior, no hay nada, hay vacío, ¿no? Entonces podríamos decir que es una religión atea o un ateísmo religioso. Porque teóricamente no hay ninguna deidad. Buda dice, Siddhartha Gautama convertido, become Buda, llegó a que no hay Dios. No hay Dios tal cual lo plantean el brahmanismo. El brahmanismo. Pero después, él se convierte en una clase de Dios. O lo convierten en una clase de Dios. Una vez que muere. Casi ya para el siglo I de la era cristiana, casi 400 años después, sí, ya él pasa a ser una deidad del panteón. Y el budismo pasa a ser una religión, como cualquier otra, que tiene símbolos, mitos, ritos, dogmas, etcétera. Pero en realidad las 4 nobles verdades es, ayúdame, no hay que desear. Toda vida es sufrimiento. ¿Cómo? Toda vida es Toda sufrimiento. vida es sufrimiento, o sea, reconoce y acepta la pregunta. Es el diagnóstico. Es el diagnóstico, o sea, por aquello que él sale de su palacio, ¿no? A buscar Claro. mitigar el sufrimiento, y dice, reconoce y acepta que toda vida es sufrimiento. Claro, vos cuando vas al médico, el médico primero te hace un diagnóstico. Usted tiene esto, bueno, Correcto. listo. Toda vida es sufrimiento. El sufrimiento. Pero en realidad la palabra sufrimiento es una mala traducción, porque él desarrolla la idea de que toda vida es impermanente, toda vida es insustancial. Toda vida no tiene existencia post-mortem. A ver, vamos a decirlo así, ¿no? Y esto genera una ruptura. ¿Por qué? Porque uno, ¿qué hace? La segunda noble verdad. El dolor viene por el deseo. No hay que desear nada. No hay que desear existir. No hay que desear existir. Claro. Si yo deseo existir y después que me muero no hay nada, voy a sufrir. Si yo deseo algo que no existe, que nunca tendré, el sufrimiento es seguro. Tercera noble verdad, ¿cómo lo detengo? Deteniendo el sufrimiento, deteniendo el deseo se detiene el sufrimiento. Y se detiene por un camino óctuple, que lleva al nirvana. Es decir, a la realización de esa
realidad inane, vacía. Vacía, iluminada. Sí, a ver, hay que hacer una aclaración. El vacío de Buda no es el nihilismo nietzscheano, ni es la nada de Heidegger, ni de Sartre, no. Sino que lo que ellos plantean es una nada en el sentido que esa realidad o la realidad real es la verdadera naturaleza feliz de Buda. Correcto. ¿Sería el espacio a llenar Sería, o no a llenar? sería la vacuidad de la mente de Buda, donde todo es realizable y ahí es donde yo tengo que llegar, porque es mi verdadera naturaleza. ¿Sería una suerte de existencialismo precoz? Bueno, se habla de existencialismo antiguo, los primeros existencialistas fueron los babilonios. Claro, porque de alguna manera es hacerse fuerte en la existencia. Bueno, vos tenés el poema de Gilgamesh, en la antigua Mesopotamia, donde Gilgamesh le pregunta cuál es el sentido de la vida y de la muerte. Y después tenés el Eclesiastés en el Viejo Testamento, que también se pregunta justamente cuál es la razón de la existencia, ¿no? Entonces sí, el existencialismo es muy antiguo y ya existía en las tradiciones espirituales. Y el óctuple sendero, ¿podemos tener un acceso, un pequeño acceso? A ver, para no complicar, se reduce en 3 niveles. Ética, Estábamos hablando de eso. conocimiento y contemplación, que en realidad son los 8 caminos que plantea el yoga de Patanjali, el Ashta Yoga, ¿no? Plantear una buena existencia o una buena moral privada y pública, y después el dominio del cuerpo, de la respiración, de los sentidos, de la atención, de la meditación, y llegar a donde, a una mente sobre mente, el samadhi o el nirvana. Ese es el proceso de nirvanización, que ya estaba en la India, en el yoga, que Buda va a tomar eso, ¿no? El budismo es como una especie de nueva versión de las Es como que religiones de la casi India. todos estamos en esa línea, porque meditamos, contemplamos. Sí, yo no medito, pero yo no, sí, religiosamente hablando, ¿no? Y de alguna manera venimos por distintos lugares y distintos estímulos de muchos años el tema de las distintas maneras de meditar, y ya se ha hecho una parte de nuestra vida, de tanta gente. Y claro, ¿no? Ahí aparece lo desconocido, aparece un lugar de placer, porque hay una quietud que nos aleja del ruido. Hay un lugar muy amigable, ese lugar cuando entramos dentro nuestro, en donde aparece esa luz tan fuerte en el entrecejo, y esa situación donde van bajando el ritmo cardíaco, baja la presión, y uno siente placer de estar allí y permanecer allí un rato largo, y bueno, que sería lo mismo, pero por otro camino que se llega con la contemplación, cuando uno se dedica exclusivamente a razonar aquello que llega a través de tus ojos, nada más. La contemplación de un río, de un árbol, cómo se mueven las hojas, las ramas, también va bajando el ritmo de la respiración, las pulsaciones, la presión. Llegás al mismo lugar, por 2 caminos distintos. Por eso cuando uno medita y a su vez contempla, estás multiplicando por 2 las posibilidades de llegar a este lugar tan pacífico. Sí, yo fenomenológicamente diría que la meditación es la diferenciación de tomar conciencia que dentro de nosotros hay como algo más, que no somos simplemente este yo construido por la cultura y la personalidad. Cuando notamos esa diferencia, el camino a la unidad para mí es la contemplación. Cuando soy uno conmigo mismo, ¿no? Es como decía Martin Buber, ¿no? Cuando el caballo y yo somos uno, o el árbol y yo somos uno, ahí aparece Dios, ¿no? Decía Buber, desde una visión judía, ¿no? Sí, y es un poco la definición de yoga, ¿no? Es la unión. Claro. Yoga es la unión entre el absoluto o el todo y yo. Sí, la entre Shiva naturaleza Shakti, y yo. sí, los opuestos. Pero fíjate que Patanjali, en el primer aforismo de sus sutras,
Dice, el yoga consiste en detener el flujo de la conciencia. Esa es la definición que da Patanjali. Perfecto, impecable, coincido, lo firmo, Claro. lo firmo Bueno, es lo Patanjali. que él dice. Llegamos a las 14:30 minutos y ya estamos en el momento del corte y luego el dulce encanto de la memoria con Eduardo Agustín Gil. Comunícate con Guillermo García Arias llamando al 4732-1122. 4732-1122. O búscalo en Facebook como Guillermo García Arias y en Twitter como @GarcíaAriasG. Auspicia este espacio. Vos que cuidás a tus hijos, ¿pensaste que en las paredes de tu casa viven virus y bacterias? Pintalas con VidaQué, con nanotecnología antimicrobiana que protege tu salud. VidaQué es de pinturas Aike. Hay que pintar con Aike. ¿Necesitas un cambio? ¿Querés modificar algo en tu vida? Podemos ayudarte. Somos un equipo de counseling. Podés contar con nosotros. Llámanos al 4774-6877. No lo olvides. 4774-6877. Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro. ¿Querés ayudar a los demás? Estudia counseling. Vení a Olos Capital, la capital del counseling. Visita nuestro sitio web www.oloscapital.com.ar o llamanos al 4775-3622 o al 4775-3638 www.oloscapital.com.ar. En contacto. Todos los lunes de 14 a 15 por Sinfonía. 32 minutitos pasaron de las 14 horas y ahora está el dulce encanto de la memoria con Eduardo Agustín Gil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Guillermo, Sergio y nuestros queridos oyentes. Hoy tengo ganas de hablarte de algo que tenemos muy cerca y que poco sabemos. Me parece que es un tema interesante. Me estoy refiriendo a la isla Martín García. Claro, si yo dijera rápidamente cómo es el límite entre Argentina y Uruguay, todos rápidamente contestarían es un límite fluvial porque solamente nos separa el río de la Plata. Sin embargo, la isla Martín García ha ido formándose por esto de los residuos aluvionales y la isla que estaba cercana se terminó uniendo. Esa isla cercana se llama Timoteo Rodríguez y entonces tenemos un límite terrestre. ¿Cómo es la historia de la isla Martín García? Bueno, en principio su población eran charrúas y guaraníes que peleaban por su territorio. Martín García era el almacenero de un barco que dirigía Solís, que llega acá en 1516. Este almacenero muere ahí, entonces toma el nombre la isla de este hombre, y Solís en ese viaje descubre el Río de la Plata, pero le pone de nombre el Mar Dulce. Dicen que subió un tachito con agua y cuando la probó vio que era dulce, pero por el tamaño del Río de la Plata suponía él que se estaba encontrando con un mar. De ahí viene el nombre Mar Dulce, ahí se hace la primera misa, allí está enterrado Martín García, otros dicen que fue arrojado al mar. Ahora, la historia de esta isla es increíble porque pelearon España y Portugal, porque tenía y tiene una estratégica posición. El virrey Ceballos la fortificó y le dio la función de guarnición militar. Y este tema que voy a decir ahora, en 1810, Mariano Moreno propuso cederla a Inglaterra. Él había escrito
todo también un tema, un plan de operaciones. Algún día nos vamos a referir a esto y a la relación de Moreno con Inglaterra, pero simplemente decimos ahora que Moreno entonces pretendió dejársela a Inglaterra. Inglaterra en aquel momento estaba opuesta a España. En 1826 fue ocupada por Brasil. Después, en el bloqueo a Rosas, ¿se acuerdan de aquel famoso bloqueo que sufre y que ocasiona la vuelta de obligado? La ocuparon los franceses, estamos en el año 1838. Luego, los unitarios exiliados por Rosas, que estaban en Uruguay, la tomaron junto al Partido Colorado. Fue de vuelta en 1840. En 1845, Garibaldi la recuperó para Uruguay. Y vean esto, en 1850 Sarmiento propuso fundar allí Argirópolis. Argirópolis es un libro muy interesante de Sarmiento que pretendía unir Uruguay con Paraguay y la capital iba a ser la isla Martín García. Esto lo cuento porque me parece que no es muy conocido. Desde 1886 fue jurisdicción de la Armada Argentina. Ahora, ¿qué hay ahí? Bueno, ya en 1900 existía una cárcel y un lazareto. Lazareto, recordamos, que es un lugar sanitario, como un hospital, pero para enfermedades contagiosas, como en algún momento fue la lepra, según leemos en el Nuevo Testamento. De las canteras que tiene la isla provenían los adoquines que tiene Buenos Aires. La isla, obviamente, es argentina. Suelen llamarla algunos YPF. Esto es muy gracioso porque allí estuvieron, en esa cárcel que recién decía, Irigoyen, Perón y Frondizi. También estuvo Alvear. Creo que en el año 1833 hay una foto con Regina Pacini que lo va a visitar. Bueno, ¿cómo es la población de la isla? 170 personas, aproximadamente 50 familias. En algún momento, viendo algunos censos, ha llegado a tener 4.500 habitantes. La isla tiene 168 hectáreas y es considerada una reserva natural. Bueno, como ustedes ven, tiene una historia increíble. A 2 horas de Buenos Aires hay un servicio de lanchas que une el Tigre con la isla Martín García. Yo visité con los alumnos en alguna oportunidad. Hay una panadería muy interesante que tiene un famoso pan dulce. La vegetación es estupenda, así que es un lindo paseo que recomendamos. Bueno, hoy hablamos un poquito de la isla Martín García, tan cerquita, tan chiquita y con tanta historia. Un abrazo muy grande, Guille, Sergio, y hasta la próxima a nuestros queridos oyentes. Un humanista en el aire de Sinfony. Muchísimas gracias, Eduardo Agustín Gil, con el dulce encanto de la memoria y la isla Martín García. Y volvemos con este tema que nos sigue interesando, que es el tema de la espiritualidad comparada. Empezamos ahora y bueno, desvíos de la espiritualidad, fenómenos, situaciones fronterizas, verdaderamente opuestas a la espiritualidad, el New Age, qué es lo sagrado, qué es lo profano. Lo sagrado podríamos decir que sería aquello vinculado a una deidad, y lo profano sería aquello que está alejado del pensamiento de una deidad, la mirada atea de alguna manera. Y bueno, ¿qué relación tiene lo sagrado con la religión, ¿no? Para ciertos autores, lo sagrado es la esencia de la religión, o si se quiere, de la religiosidad. Toda religión supone la experiencia de lo sagrado. Esoterismo, ocultismo, cantidades de microcosmos, macrocosmos, temas que son disparadores, mística y magia, disparadores para el profesor Fuster, que lo tenemos acá por el módico precio de estar un ratito en contacto por Sinfony.
y bueno, es mucho para vos, me parece que te puedo ir orientando, te puedo ir siguiendo. Sí, hablamos de lo que quieras, sí. Esoterismo, ocultismo, esta cosa de religión supone la experiencia de lo sagrado. Sí, la religión supone la experiencia de lo sagrado. Mira, puede haber religión sin Dios, pero no puede haber religión sin lo sagrado. ¿Puede estar lo sagrado sin Dios? Claro, sin duda. ¿Sin deidad? A ver, claro, sin duda. De hecho, el budismo plantea una instancia trascendente hacia lo sagrado, sin necesidad, o por lo menos pretendiendo la ausencia, ¿no?, de la imagen de un Dios. Lo que pasa es que nosotros en Occidente tenemos la idea del Dios persona, ese hombre gigante con figura, barba, claro, y la verdad que eso es una idea muy occidental. Oriente ya habla de un Dios impersonal, ¿no? Es más, hasta la palabra sin Dios... figura tampoco. No, el Brahman no tiene figura, tiene Brahma, que es una manifestación del Brahman, pero el Brahman no tiene figura, no tiene representación, no puede representarse, nada se puede decir de él, porque no sabemos qué es, porque es el misterio absoluto. ¿Cómo ¿no? sería? ¿El Atman sería ese? Atman sería lo absoluto en nosotros, ¿no? Como una clase de yo superior, por llamarlo de alguna manera. Sí, Dios en Oriente carece de representación iconográfica, digamos, no así literaria. Vos tenés la Upanishad, que habla muchísimo acerca de Dios, ¿no?, o del absoluto. O tenés el Tao, pero no en como, China, no como una figura humana, parecido al humano. no en forma antropomórfica, digamos, pero sí intenta acercarse a eso, ¿no?, de una manera dialéctica, imperfecta, pero dialéctica al fin. A ver, el ser humano necesita comunicarse. No podemos no comunicar lo que sentimos. Y cuando sentimos la presencia de lo otro, del absoluto, de lo sagrado, de lo terrible, de lo fascinante, lo comunicamos de algún modo. Y esa comunicación es justamente lo que crean las distintas religiones. Distintos vínculos con las deidades, con las distintas deidades. Distintas maneras de interpretar el fenómeno, ¿no? Distintas maneras de mostrarlo. Pero sí, a ver, podemos definir la religión como un conjunto de fenómenos que incluyen mediaciones simbólicas, míticas y rituales. Cuando vos tenés este trinomio, cualquier fenómeno cultural es religioso. Simbólico, mítico y ritual. Claro, siempre relacionado con lo sagrado, ¿no? Porque hay símbolos profanos, hay mitologías que van a lo profano, o hay rituales que están de alguna manera desacralizados. Pero cuando tiene el componente espiritual de lo vivo, de lo sagrado, sí, ahí podemos decir que es una religión. Bien, y el tema del religar. A ver, lo que pasa es que la palabra religión viene del latín, ¿no? Y el latín utilizaba la palabra religio, religare, ya en los primeros siglos del cristianismo, y se utiliza esa idea de ligar lo que está fuera de mí, lo que está inaccesible a conectarme mí. con lo inaccesible o con lo que me excede. Claro, claro. Pero vos fíjate que la palabra religar también se dice yug o yugo, la madera que se le pone a los animales, que en el idioma latín e indoeuropeo es una palabra afín, familiar, viene yoga. Yoga, bhakti, sería una clase de manera de llamar religión a la devoción en India, en este caso. Sí, bueno, y dentro de esa corriente amplia de la espiritualidad y de la espiritualidad comparada, como queremos abordar en este tramo del programa, ¿qué lugar tiene el esoterismo o el ocultismo? Que son, yo siempre pensé que eran lo mismo y son cosas distintas, el esoterismo y el ocultismo, porque esotérico es aquello que no está visible, que está de alguna manera oculto, pero tienen distintos sentidos. A ver, hay una metáfora que da los mismos Upanishad, que dicen, cuando vos ves una flor, la forma de la flor es la religión. El perfume de la flor es el esoterismo, el ocultismo, que es lo mismo. Y la vida de la flor es la espiritualidad. Fíjate lo esencial que es, ¿no?
La palabra esoterismo en realidad es lo que está dentro, lo que está dentro, lo que está oculto. Lo que está oculto, que, claro. Lo que se manifiesta a través de su aroma. Claro, es el perfume, ¿no? Dentro de esta metáfora, ¿no? La religión sería lo que vos ves, los rituales, la liturgia, la mitología, lo que lees también. El esoterismo sería, digamos, aquello que se da por debajo, se da en lo subterráneo, ¿no?, de la religión. ¿Sabes qué pasa? Que hoy por hoy la palabra esoterismo, ocultismo y hermetismo están muy vapuleadas. Entonces a veces es necesario hacer una fenomenología en base a los términos antiguos, ¿no? Sí, porque no es ninguna pavada, son cuestiones interesantes, constitutivas de la espiritualidad, a pesar que muchos aventureros en la New Age lo han vilipendiado por ahí, lo han bastardeado la palabra. Ocultismo es lo que dice la palabra, es lo que está oculto. Es decir, lo que pasa es que el ocultismo es lo que oculta el esoterismo, y el esoterismo vendría a ser una clase de escuela de supuestos iniciados que conocen ciertas claves herméticas o de símbolos que las encripta para que no las usen de manera profana. Algo así. Algo así, porque en definitiva, si yo miro por la ventana, Dios no lo veo, está oculto, si existe. ¿Dentro del ocultismo estaría Dios? No, a ver, sí, bueno, sin duda tenés un rostro oculto de Dios. El rostro oculto de Dios es ese misterio que nadie conoce, pero también tenés un rostro revelado a través de los textos sagrados y de la religión. Cada religión tiene su revelación y su manera de entender a Dios positivamente, ¿no? Pero también hay un agujero negativo, que justamente es esa parte incognoscible que no podemos llegar. ¿Y microcosmos y macrocosmos a qué alude? Porque de alguna manera el microcosmos sería el ámbito de lo humano, ¿no? El microcosmos sería lo que rodea a un ser humano común y corriente, y el macrocosmos sería, bueno, el cosmos. Mira, esto aparece ya en tradiciones muy antiguas. Por ejemplo, se han hallado en Mesopotamia mapas estelares, o sea, de las estrellas, que su ubicación corresponde a ciudades que estaban ubicadas de la misma manera. Ahí tenés, claro, que de alguna manera los antiguos hacían sus templos, sus ciudades, como una especie de proyección de lo celeste. Proyección de lo celeste, claro. Tremendo. Bueno, las pirámides de Giza, las 3 pirámides, corresponden a las 3 estrellas del cinturón de Orión. Hay una relación. De alguna manera buscaban la conexión entre lo de arriba y lo de abajo. Sí, claro, claro. Los egipcios. Los egipcios en este caso, claro. Pero los babilonios también. Y en la India también. Cuando la India te dice que el universo está formado de bhutas, es decir, o de koshas. También está formado de lokas que es mundos, universos. Koshas, envolturas del cuerpo. Y a la vez la mente tiene niveles. Es decir, que mente, cuerpo y universo están conectados. De alguna manera. ¿Y geográficamente en India hay una reproducción de lo celeste? Sí, por ejemplo, vos tenés que la tradición india se formó a lo largo de 3 ríos, Indo, Ganges y Kevari, que son las 3 puntas del tridente de Shiva, y a la vez son las 3 energías cósmicas del Hatha Yoga, Sushumna y de Pingala. Ahí, por ejemplo, tenés una relación entre lo de arriba y lo de abajo. Bueno, y de alguna manera el Ganges dice que son las lágrimas de Shiva. Bueno. Que Shiva vive o ha muerto, vive seguramente en el Himalaya, y sus lágrimas son las que forman el Ganges. Por eso el Ganges es tan sagrado, y por eso, como ellos dicen que el camino de la reencarnación es hacia el norte, cuando el Ganges hace el rulo y vuelve a ir hacia el norte por unos pocos kilómetros, ahí fundaron Benarés. Y esa es la ciudad sagrada, donde morir en Benarés implica evitar la suerte de reencarnaciones y ir directamente al cielo. Según el mito, la diosa Ganga, la Vía Láctea, se derrama por los cabellos de Shiva, por el monte Kalisa, y cuando llega a la Tierra, las estrellas llegan a la Tierra, forma las aguas. Cualquiera que se bañe en ese río, de alguna manera apaga el fuego del infierno.
Es decir, cuando uno muera no va a ir al infierno, sino que va a liberarse. O sea que yo estuve en Rishikesh con las patas puestas en el Ganges. A lo mejor no vas al A infierno, lo mejor ¿no? no voy al infierno. Qué bueno saberlo, me estoy enterando ahora. Bueno, ¿viste? Qué bueno. ¿Me puedo portar mal? Sí, igual a lo mejor sí, no sé, por qué nos encontramos ahí. Entonces, microcosmos, macrocosmos, y seguimos dándole vuelta y llegamos en esta suerte de religiones comparadas a mística y magia, ¿no? La mística veníamos hablando en los programas anteriores como esta manera de vincularnos con la divinidad. Los místicos serían aquellas personas que han tenido experiencias de encuentro con la divinidad, experiencias Sí. espirituales. Yo Experiencias no místicas. uniría mística con magia. Me No, parece, no unidas, te las tiro juntas porque acá en Ah. este apunte que De tengo mística hemos hablado en un programa pasado. hemos hablado bastante. Yo en realidad marcaría la diferencia entre religión y magia. ¿Por qué? Porque la religión y la magia son fenomenológicamente iguales, pero intencionalmente distintas. Mientras la religión evoca una ausencia, suplica, suplicio, sufrimiento, la magia invoca. La magia es la creencia que yo puedo extorsionar a lo divino para que lo divino haga lo que yo quiero, a través de técnicas. La religión no, la religión suplico que Dios me dé lo que necesito, pero si Dios quiere. En cambio la magia Hay un imperativo. Hay algo imperativo. Claro. Yo hago aparecer, hago acudir a una divinidad. Por ejemplo, aquellos que van a San Cayetano a pedir pan y trabajo. Bueno, ¿qué están haciendo? ¿Magia o religión? Bueno, la verdad que no sé, porque no sé la intención que tienen. Pero si una persona va al santo y le dice, oh tú Dios, si quieres, si puedes, si es tu voluntad, por favor ayúdame, eso es religión. Ahora, si yo voy al santo y le digo, mira, si no me das trabajo y que gane bien y todo eso, no vengo más, no te traigo más velas, no te pongo flores. Eso sería magia. Esa es magia, es una extorsión de lo sagrado, ¿no? Es una explicación burda, digamos, pero... Claro, y se manifiesta, y los magos de alguna manera que nos hacen, nos entretienen. No, bueno, eso es un Eso es otra ilusionismo. cosa. Sí, sí, no, se eso llama es- ilusionismo. Claro, es un espectáculo, digamos. El verdadero mago ceremonial es aquel que dice conocer las técnicas de las correlaciones divinas, celestes y elementales, alquimia, astrología y cábala. Ese es el mago ceremonial que fue muy famoso en el Renacimiento, ¿no? Y en las logias secretas. Y después está el hechicero. El hechicero, la palabra hechicero viene de hecho. Es aquel que hace la técnica, pero no le interesa cómo funciona, simplemente busca el resultado. Nosotros, por ejemplo, somos hechiceros de la computadora, menos yo. Claro. Yo la claro. uso, pero no sé realmente Sí, cuál sí. es su verdadero ¿Qué es funcionamiento. lo que va a pasar? No Sí, soy sí. un programador, no conozco. En cambio, el esoterista dice conocer los mecanismos astrales, elementales y celestes de su arte, ¿no? El hechicero simplemente cree que así funciona. Claro, bueno, y también están los distintos tipos de magia, ¿no? Que hay una Claro. cantidad de tipos enorme de magia que alude a distintas cuestiones. Está Agripa, Cornelius, Plotino, ¿no tienen que ver con la magia? No. Más o menos. Me fui de tema. Sí, A ver. Agripa sí, claramente. Agripa tiene el Tratado de Ciencia Oculta, sí, filosofía oculta. Es más, Agripa es el que divide en el Renacimiento justamente magia elemental, de los elementos de la naturaleza, alquimia, como te comentaba recién, magia astral y magia ceremonial, ¿no? Magia de los rituales. Quien estudia muy bien la magia, aunque tiene sus detractores, es James Fraser, un antropólogo de principios de siglo que tiene un libro llamado La Rama Dorada. Él dice que la magia se da en un nivel simpático. La magia es simpática. ¿En qué sentido es simpática? Bueno, que hay magia por semejanza y magia por contagio. ¿Simpático en el sentido de sin sufrimiento? No, de simpatía. Que un elemento se parece a otro y debe dar resultados. Claro, pero la simpatía desde el lugar psicológico sería no hay sufrimiento, a diferencia de la empatía que yo estoy en el sufrimiento con el otro.
Comparto el utilizo sufrimiento. la palabra simpático no psicológicamente, sino con relación a los parecidos. Por ejemplo, vos tenés un enemigo, construís un muñeco y lo pinchás. Bueno, ese muñeco se tiene que parecer, tiene que ser simpático con tu enemigo. Los gemelos, los hermanos gemelos serían simpáticos, son iguales. No, está bien, pero digo, en magia, En magia. en la estamos hablando lógica de la magia, lo parecido... A es ver, simpático. si yo, si yo tengo un primer referente real y creo un segundo referente imitativo, lo que yo le haga a la imitación, creo, le va a pasar al referente real. Al original. Claro, esa simpatía. Y el contagio es cuando vos crees que las sustancias de la persona puedes llegar a afectarla. Por ejemplo, si yo quiero hacerte un rito mágico, puedo robar tu ropa, o tus cabellos, o el resto de tus uñas, o tu foto, ¿no? Entonces, justamente por contagio, puedo infligirte algún mal, ¿no? Obviamente, bueno, hay que creer en Sí, eso, ¿no? sí, Pero es es la lógica. interesante. Vamos a recordar a los oyentes quién fue Heinrich Cornelius Agrippa, un experto en magia, una magia como uno de los caminos interesantes de la espiritualidad. Nació en 1486, esto es Renacimiento, murió en 1535, nació en Colonia, Alemania, y murió en Grenoble, Francia. ¿Qué lugar? Grenoble, Francia. Fue un sabio renacentista de gran saber y muy controvertido, teólogo, filósofo, abogado, médico, lingüista, hablaba 8 lenguas, se abocó al estudio de la astrología, la cábala y la magia, lo cual le trajo no pocos inconvenientes. Escribió La filosofía oculta, es una obra que recoge conocimientos esotéricos y ocultistas en el año 1510 y publicada en 1533. Un poquito más difícil que nuestras publicaciones, debía ser publicar algo en 1533, ¿no, Sergio? Sí, pero tenía más lectores, me parece. Tenían más lectores que Y nosotros. sí, a nosotros no duele nadie, o casi nadie. No, al por menos favor, a mí. Por favor, tenemos cantidad de lectores y oyentes fieles que nos siguen lunes tras lunes aquí en el aire de Symphony. Bueno, hemos transcurrido un nuevo programa signado por la espiritualidad, buscando como siempre el propósito y transmitir a los oyentes ideas o reflexiones que lo conecten con lo más elevado para salir de esta situación tan rara que está en la Argentina, esta especie de ciénaga moral que pugna por renacer, por salir, por cambiarse por algo más luminoso. Y bueno, entendemos con Sergio que la búsqueda de sentido de la vida, la búsqueda de propósito, que nos aleje un poco de lo material, de lo de todos los días, de esta inflación, de esta puja electoral, que ojalá que nos lleve a algún lugar con, por lo menos no pido demasiado, con un poquito más de luminosidad que ahora, que haya un poquito más de luz, para que podamos vivir un poco más tranquilos todos los argentinos. Por eso buscamos en la espiritualidad rescatarte a vos que nos escuchás, rescatarnos a nosotros que lo reflexionamos, caminos alternativos más elevados, ¿no? Sí, a ver, hay algo muy claro. La moral no se negocia, la educación no se negocia, la ilustración no se negocia. Son 3 paradigmas que tenemos que recuperar: la filosofía, la historia y una idea clara del sujeto, que es el hombre. Si podemos resucitar estos 3 cadáveres, digamos, de este calvario, ¿no?, que es esta posmodernidad o lo que fuera, a lo mejor tenemos una posibilidad, pero lo veo difícil. Trabajamos para eso, Sergio. Nuestro granito de arena. Granito de arena para la comunidad y la sociedad. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, gracias Santiago Caserli en la operación técnica como siempre, gracias Radio Symphony, y nos reencontramos Dios mediante o no Dios mediante el lunes próximo. Chao.